Muchas veces nos preguntamos por qué los padres de antes eran más respetados y obedecidos por sus hijos que los padres de ahora. ¿Por qué era suficiente una palabra o incluso una mirada para que los hijos se comportaran correctamente y obedecieran? Ha cambiado mucho la relación de los padres con los hijos. Aspectos que antes se consideraban fundamentales como la autoridad, los hábitos, el ejemplo, las costumbres, la disciplina, la puntualidad, el respeto y la pulcritud han pasado a un plano de menor importancia. Son ahora más valorados la seguridad, la confianza, la comunicación, determinados valores como la cercanía y el contacto físico. Antes, los padres buscaban hacer de sus hijos gente bien. Ahora los padres nos enfocamos en que los hijos sean felices y que su vida sea tranquila sin disgustos ni dificultades. Los niños de antes obedecían porque tenían claro lo que se esperaba de ellos, mientras que ahora se les dice pórtate bien. Antes se les indicaba enérgicamente que debían cumplir con sus deberes escolares y familiares, así como respetar a sus mayores. Los hijos se integraban a la familia por medio de los derechos y las obligaciones. Eso les daba pertenencia y los hacía sentirse parte del grupo familiar. Hoy, los padres intentan ser amigos cercanos de sus hijos, aconsejarlos sentimentalmente, vestirse de forma similar y hasta hablar de forma parecida. Esta cercanía es una herramienta muy importante y muy valiosa, pero debe usarse conservando siempre el marco de autoridad y respeto que representa la figura de los padres. Debe estar siempre claro que los padres son los adultos en la relación, son ellos quienes establecen los límites y las normas, y que tienen la facultad de decir que no cuando sea necesario. ¿Usted qué opina? ¿Qué forma de educación es mejor? Bueno, es que a veces parece que es todo lo contrario actualmente a lo que platicaba Ian en las últimas palabras, sobre todo. Así que vamos a charlar en este momento acerca de eso, la educación de antes contra la de ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo eran los papás de antes? ¿Cómo son los papás actuales? Por eso tenemos aquí a nuestros especialistas. Javier Ramírez es psicólogo con especialidad en educación. Bienvenido, psicólogo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Y la experta en ser mamá de dos generaciones pues muy distintas. Está con nosotros Griselda Núñez, madre de familia. Bienvenida, Griselda. Muchas gracias por la invitación. Pues ya los conoce usted, Boyoli, mi querido Archie. Vamos a estar aquí charlando sobre este tema. Usted opine ya en redes sociales. ¿Cómo actuar cuando se tiene dos hijos, como tu caso? Si le puedes platicar al público, ¿de qué edades son? Tengo una hija de 20 años y otra hija de 7 años. La de 20 años actualmente cursa el tercer grado de psicología en la universidad y la de 7 años está en segundo de primaria. ¿Y cómo es la educación con cada una de ellas? ¿Cómo se trabaja? La educación ha sido distinta, tanto en casa como en la parte escolar. En la parte escolar, hoy los niños tienen más flexibilidad, tienen más posibilidad de decir lo que piensan en escuela y también en casa. Anteriormente, con mi hija de 20 años, pues también la edad en la que yo fui mamá, pues no me permitía ver este tipo de situaciones en donde le diera yo el derecho a ella de decir cómo se sentía o incluso si quería ingresar a esa escuela. Yo simplemente iba, la inscribía y no cuestioné nunca los modelos ni el tipo de aprendizaje que pudiera tener en esa escuela. Hoy en día ya me preocupo por ese tipo de temas. Ya es diferente. Más consciente. Tenemos que hacer la primera pausa comercial, pero regresamos también para platicar con el psicólogo y que nos den sus puntos de vista. Así que usted también, es importante su opinión. Ahí estamos en redes sociales esperando su participación. Regresamos, la educación de antes y la de ahora. ¿Cómo ha cambiado? Con este tema del día de hoy, jueves de debate, y es la educación de antes contra la de ahora. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Existe en realidad alguna diferencia? Y nos decía el psicólogo algo muy interesante ahorita. Son estilos de crianza los que están repercutiendo en la educación. Entonces, es correcto. Este debate no es ajeno a muchos temas. Por ejemplo, la medicina actual es mejor que la medicina anterior. Los avances son evidentes. Exacto. ¿Qué ha cambiado o qué se echa de menos? La gran mayoría coincide en que la educación anterior era mejor que la de ahora. Pero cuando nos metemos a ver el argumento que subsiste en esa postura, tiene que ver con valores. Lo que ha cambiado o lo que se ha hecho más flexible y relativizado son los valores, y esos muchas veces se trabajan en casa. La educación hoy en día, yo sostengo, que es mucho mejor que la educación anterior. La tecnología nos permite tener mayor acceso, pero eso también conlleva una responsabilidad de poder supervisar y acompañar a los estudiantes en ese proceso formativo. se han vuelto un poco más ligeros, más light los papás. Sí, con el argumento de que hemos avanzado en la consecución y reafirmación de derechos, por supuesto que los niños tienen derechos.
y también nos los hacen ver cada vez que pueden. Sí, claro. Ellos pueden decirnos, hey, momento, eso que estás haciendo no Está es mal. práctico, está mal. Entonces, eso antes no era así. No había forma. Yo me acuerdo que si tú le respondías a tu mamá o tu papá, no había manera. O sea, la Ni chancla... siquiera te atrevías No a te hacerlo. atrevías, exacto, no te atrevías. Ni te pasaba en la cabeza rezongarles. Sí. Con la pura mirada, ¿no? Con la mirada te controlaban. Sí. O el día de hoy, con la mirada, volteas a ver a tu hijo y te dice, ¿por qué me ves así? ¿No? Sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me miras así? Pero además como tratando de pasar por la autoridad, ¿no? Que es importante también que los niños saben que ya tienen derechos, porque también las nuevas generaciones ya están más evolucionadas por lo mismo de la tecnología. Entonces, como que tienen que saber que hay derechos, pero una cosa es que saben que tienen derechos y otra cosa es que lo utilicen para que te claro. mangoneen como papá, ¿no? Sí, de alguna forma estamos formando pequeños tiranos en casa y hay que tener cuidado con eso. Eso no quiere decir que no los amemos, que no podamos ser tolerantes con ellos, poderles educar con el ejemplo, pero tenemos que también valorar que hay límites y esos límites los ponemos nosotros. Nuestros hijos deben de tener posturas ante la injusticia, por supuesto, pero también deben de tener el criterio para reflexionar sobre los alcances de sus actividades, de sus decisiones. Y eso en el salón de clases, en la educación, también repercute. El profesor frente a eso a veces no tiene muchos argumentos para poder educar de mejor manera. Claro, Ahora todo es más empieza desde sensible. casa. Y es más sensible todo, ¿no? O sea, antes en las escuelas era, voy a hablar con la maestra porque te portaste mal, ¿no? Ahora es, llévalo al psicólogo, llévalo a no sé TDAH. qué, le están haciendo bullying, que el bullying ya existía, que era la carrilla que antes hacían y que los papás decían, te voy a formar un carácter para que no te dejes. Ahora no. Pero también hay que ver la postura de los profesores ante este tipo de situaciones, porque muchas veces nosotros como padres los hemos dejado sin ese nivel de autoridad y hoy los maestros se sienten realmente descobijados porque los niños ya no los respetan. De acuerdo. ¿Será sí. que hemos permitido y que hemos confundido la libertad con el libertinaje? Me refiero a cuestiones morales y de valores. Límites y autoridad. La misma autoridad que los niños tienen en casa de respeto hacia sus padres es lo que ellos van y reflejan en la escuela. Tú, como, por ejemplo, como mamá, nos cuentas que la educación, pues, oye, evidentemente, pues, viene de ti, pero ¿has educado a tus hijas de la misma manera? No. ¿Por no. qué razón? Primera porque la primera hija la tuve cuando tenía 20 años, Ok. estaba yo a la mitad de la universidad y no tenía el nivel de conciencia que hoy tengo sobre muchas cuestiones que hoy veo muy importantes para la educación y la crianza de mi hija, como son el tiempo, los valores y las mismas condiciones de vida. En ese momento yo tenía que terminar la universidad y trabajar y tener un futuro para ellas. Hoy ya tengo otras condiciones de vida. Ya soy profesionista, tengo una estabilidad económica que me permite desde otro lugar educar, como con más sensibilidad a las necesidades. Pero Y eres no hay igual reclamos, a lo mejor de la más grande, decir, oye, a mí no me dabas esto que le estás dando a mi hermana, No. ¿no? Y la verdad es que con la grande hoy yo veo que sí fui estricta, sí apliqué mucho el tema de hay una responsabilidad sobre tus acciones. como una imposición más que una opción, ¿no? O sea, no Ajá. le dabas opciones. Tú No le le decías, daba esas opciones. sillas y punto. Y ella acataba. Acataba. Y hasta la fecha veo que ella acata ese nivel de autoridad. ¿Y con Y- tu hijita chiquita? También, pero de manera distinta. Tiene más elementos. De repente me dice, oye mamá, me estás hablando fuerte. Oye mamá, me estás apresurando. Si no, levántame más temprano. Se defiende más. O sea, ella ya pelea por sus derechos. Y tiene 7 años y desde más chiquita nos dice, a ver, momento, a mí no me gusta subir la voz. Cuestiones que la otra, pues para ella pasaban invisibles. Yo le decía, prepara tus cosas, vámonos, así, así, Y así. respetaba Y todo. respetaba, nunca No cuestionaba. cuestionó. Ajá. Ajá. ¿La chancla o no, Archie? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, hay que poner límites. Hay que poner límites, evidentemente. Por favor. Ahorita me compartí alguna persona de edad mayor, el chofer que me trajo aquí, que pros y contras tienen todo, hay todo en la vida. La educación anterior, la disciplina, tenía ciertas cuestiones Privilegios, positivas. claro. También hay que poderlo matizar. Y eso también como adultos, también tenemos acceso a mejores recursos para educar de mejor manera a los hijos. El tiempo que les dedicamos, si es de calidad o no, pero quizás la chancla es algo muy radical. También
en las prácticas educativas anteriores era común que el profesor pudiera utilizar esos recursos. Claro, que aún te quieran hoy- con el borrador. La regla, ¿no? La Madera. letra con sangre Claro. entra, ¿no? Y Hoy le pon los eso dedos. es impensable ya en los centros educativos, Sí, no. precisamente por los derechos que tienen nuestros hijos. Pero sí, la disciplina positiva se puede ejercitar en casa y eso empieza con los padres. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero yo quisiera, ojalá puedan hacer una segunda parte de esta charla la próxima semana o cuando ustedes puedan para seguir con el tema porque creo que da mucho, ¿no? Da para mucho por muchísimo hablar, sí. más y se Así nos es. acaba el tiempo. Psicólogo. Claro que sí, encantado de estar aquí con ustedes y por supuesto dejar la puerta abierta para otra charla. La educación es fundamental en el desarrollo de cualquier país y merece la pena mucho platicar acerca de esto. Muchísimas Gracias. gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y cuando gusten puedo volver a venir a Perfecto. Sí, porque platicar. Ya nos dice usted Las qué le estrategias. funcionó más, si la chancla o el ser más compasiva.